Una de las principales causas de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. El imperialismo de las grandes potencias europeas, exacerbado por ideologías ultranacionalistas, generó una lucha económica por dominar el mayor número posible de territorios en África y Asia, en los cuales fundar nuevas colonias que abastecieron de materias primas sus crecientes industrias. Fue el intenso espíritu nacionalista que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La rivalidad económica y política entre las distintas naciones y el proceso de militarización y de carrera armada que caracterizó a la sociedad internacional durante el último siglo XIX, a partir de la creación de dos sistemas de alianzas enfrentados. Una de las principales características de la Primera Guerra Mundial es que se debió a la cantidad de países que abarcaban la mayor parte de los continentes, Europa, Asia y América. Fue el enfrentamiento de los grandes imperios mercantilistas. El dominio de Inglaterra fue retado y fue el inicio del fin del Imperio Británico y el surgimiento de Estados Unidos. Las rivalidades imperialistas, coloniales y geoestratégicas dominaban las relaciones internacionales de las grandes potencias europeas. Se caracterizó por el severo control estatal en la planificación industrial. El Tratado de Versalles de 1919 fue uno de los tratados de paz que se firmaron al final de la Primera Guerra Mundial y que puso fin a esta de manera oficial. Fue firmado el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que provocó el inicio de la conflagración mundial. Una de las más importantes y controvertidas disposiciones del tratado estipulaba que Alemania estaba obligada a aceptar la responsabilidad de haber iniciado la guerra y debía entrar en un proceso de desarme, realizar importantes concesiones de territorio y pagar fuertes indemnizaciones. Las fuertes imposiciones del tratado a Alemania hicieron nacer en este país un sentimiento de revanchismo y revuelta entre la población. El Tratado de Versalles fue visto por Alemania como humillación, y la dureza de sus condiciones sería una de las causas del ascenso del nazismo y del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión fue un acontecimiento que empezó desde 1929 hasta comienzos del año 1940. Fue un grave decaimiento en la economía, en el cual se abarcaba demasiada parte del mercado de valores, y en el cual hubo una gran sequía. Después de casi una década de optimismo y prosperidad, fue lanzado con desesperación el Martes Negro, el día que la bolsa se estrelló y el comienzo oficial de la Gran Depresión empezó. Como los precios de las acciones se desplomaban sin tener recuperación alguna, hubo pánico. Masas y masas de gente trataban de vender sus acciones, pero nadie estaba comprando. El mercado de valores, que había parecido ser la forma más segura para enriquecerse, se convirtió en el camino a la bancarrota. Durante la Gran Depresión, millones de personas estaban sin trabajo, incapaces de encontrar otro trabajo localmente. Muchas personas desempleadas, pero emigraban de un lugar a otro, con la esperanza de poder encontrar algún trabajo. Una gran parte de las personas que se montaban en los rieles eran adolescentes, pero también habían hombres, mujeres y familias enteras que viajaban de esta manera. Viajaban en trenes de mercancía con la esperanza de encontrar algún trabajo en alguna de las ciudades. En depresiones anteriores, los agricultores eran generalmente seguros de los efectos de una depresión. Por lo menos tenían para alimentarse a sí mismos. Lamentablemente, durante la Gran Depresión, las grandes planicies resultaron gravemente afectadas, con unas sequías terribles y tormentas de polvo, creando lo que se conoció como recipiente de polvo. Tras el fracaso administrativo del presidente Hoover para salir de la crisis, gana la presidenta Franklin Roosevelt, el cual crea una política nueva para reactivar el consumo y la inversión y para eliminar los males que había padecido la economía norteamericana, el llamado New Deal. Existieron dos New Deal. El primero se refiere a medidas económicas, mediante leyes hechas en la primavera de 1933. El segundo a medidas sociales a partir de 1935. Las medidas sociales del segundo New Deal iban encaminadas a la protección social del ciudadano, en especial de los desempleados y ancianos. Se fijaba la jornada laboral en 40 horas semanales y se abolía el trabajo de los niños. Por la National Labor Relations Act se apoyaban a los sindicatos, revitalizándose centrales obreras como American Federation of Labor. Pero la política económica de Roosevelt no resolvió del todo la crisis, pero la hizo menos mal. Causas del totalitarismo.
Económicas. La crisis económica o Gran Depresión de 1929 se debió a la baja de las cotizaciones de las acciones en la Bolsa de Nueva York y que acabó sumiendo a Estados Unidos, Europa y al mundo entero en la más grave crisis del capitalismo. Los bancos y empresas quebraron y miles de trabajadores quedaron sin empleo, y las personas de clase media cayeron en la pobreza al perder sus ahorros y pensiones. Políticas. Los países derrotados en la Primera Guerra Mundial debieron pagar compensaciones y entregar territorios, lo que causó un gran resentimiento. Ante la pobreza generalizada, las personas se entregaron a las promesas populistas que lograron revivir el nacionalismo en los países perdedores de la Primera Guerra Mundial. Desprestigio a la democracia y el ascenso de los movimientos ideológicos totalitarios. Totalitarismo. Régimen político que ejerce fuerte intervención en todas las órdenes de la vida nacional, concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros partidos. Todo este suceso ocurrió en Rusia, un país que colinda con Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, entre otras. Joseph Stalin nació el 18 de diciembre de 1879 en Georgia. Llegó al poder como secretario general del Partido Comunista, convirtiéndose en un dictador soviético. Creó una rápida industrialización, ayudó a su ejército rojo contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de su popularidad de sus éxitos durante la Segunda Guerra Mundial era fuerte. Stalin de salud empezó a deteriorarse a principios del decenio de 1950. Después de un complot de asesinato fue descubierto. Le ordenó al jefe de la policía secreta para provocar una nueva purga del Partido Comunista, antes de que pudiera ser ejecutado. Sin embargo, Stalin murió el 5 de marzo de 1953. Dejó un legado de muerte y el terror, como se volvió a Rusia atrasada a una superpotencia mundial. El sistema económico propuesto por Stalin fueron los planes quinquenales. La era stalinista marcó el inicio de una revolución económica, social y política, cuyos resultados fueron más generalizados que los de las revoluciones de 1917. Stalin hizo un cambio significativo en la política en 1928, cuando le propuso fin al NPE e inició su primer plan quinquenal. Los planes quinquenales determinaban las metas económicas para periodos de 5 años. Su propósito era transformar a Rusia de la noche a la mañana de un país agrícola a uno industrial. Entre 1928 y 1937, durante los dos primeros planes quinquenales, la producción de acero en Rusia se incrementó de 4 millones a 18 millones de toneladas por año. Los costos sociales y políticos de la industrialización fueron enormes. Se tomaron muy pocas provisiones para encargarse de la creciente fuerza laboral en las ciudades. Entre 1932 y 1940, el número de trabajadores se incrementó por millones, pero la inversión total en viviendas disminuyó después de 1929. El resultado fue que millones de trabajadores y sus familias vivieran en condiciones lamentables. Entre 1928 y 1940, los salarios reales en la industria disminuyeron 43%. Las estrictas leyes incluso limitaban los lugares a donde se podían mudar los trabajadores. Para mantenerlos contentos, la propaganda del gobierno hacía hincapié en la necesidad de haber sacrificios para crear el nuevo Estado socialista. Con la rápida industrialización se creó la colectivización. La colectivización fue un sistema por medio del cual se eliminaron las granjas privadas. En su lugar, el gobierno poseía toda la tierra, mientras que los campesinos la trabajaban. Entre los campesinos surgió una poderosa resistencia a los planes de Stalin y respondieron acaparando las cosechas y matando al ganado. Sin embargo, esas acciones solo lograron que Stalin intensificara el programa. La colectivización se logró a un costo tremendo. El acaparamiento de alimentos y la matanza de ganado produjeron una hambruna que se difundió por todas partes. El mismo Stalin reconoció que 10 millones de campesinos habían muerto durante las hambrunas de 1932 y 1933. La única concesión que Stalin les hizo a los campesinos fue que a cada trabajador de las granjas colectivas se le permitiera tener un jardín en una pequeña parcela de propiedad privada. Descripción de las ideologías sistema totalitario asignado. El totalitarismo de Stalin está ligado a ciertas ideologías, las cuales son el comunismo. El comunismo consiste en un gobierno que es representado por un solo partido, el cual está encargado de representar al pueblo y administrar todos los bienes de producción, en el que ejerce un control muy estricto sobre las actividades sociales y económicas. También se le dice comunismo porque su poder se enfoca en la comunidad. Es el partido que tiene como objetivo la coordinación de todo un grupo para obtener resultados en comunidad.
Las personas pertenecientes al partido político no deben tener ninguna clase de privilegios. El capitalismo fue producido por una creciente diferencial social en el campo y en las ciudades, el cual es aplicado al sistema socioeconómico en el cual la producción del capital en forma de bienes principalmente. Es el sistema de leyes económicos que dirige al mundo en la actualidad y que se basa en la existencia de algunos elementos que permiten el acceso a importantes ganancias a una parte de la población, pero se sumen en los profundos niveles de pobreza en la mayor parte de ellos. El socialismo era otra ideología ligada al totalitarismo, el cual constituye la política y la economía que habla de la propiedad y de administrar los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr cierto orden en la sociedad para que exista equidad o equilibrio social, político y económico en todas las personas. Stalin era un líder comunista que poseía campos de trabajo en Siberia, por lo que si la gente se oponía a su mandato o daba veces desagradables para Stalin, los mandaba ahí. Por lo tanto, provocó en la gente, en la población, un miedo impresionante. Poco después, comenzó incluso a matar gente. Forzó a la gente a dar sus propiedades al gobierno, creando un falso socialismo, por lo que podemos decir que era muy opresivo. Por lo tanto, gracias a estos sucesos, por supuesto que violó unos cuantos derechos, como la violación a la democracia, a la participación de la sociedad en el gobierno, a la libertad de expresión, faltó el respeto a las personas y cometió asesinatos por motivos insignificantes, o que no debían tener por consecuencia la muerte, más claro que eran de gran importancia para Stalin, como el oponerse a su mandato.